Los deportes seguimos a vueltas sobre dónde se va a celebrar esa final de la Copa del Rey. Ángel, buenos días. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Final entre Barça y Alavés. Y de momento son dos los únicos estadios que se han ofrecido para coger esa final. La Cartuja de Sevilla y el Vicente Calderón. Pero parte de la afición del Atlético no quiere que la última imagen de su estadio, justo antes del traslado, sea la de otro equipo. El Bernabéu no es opción porque estará en obras. La preferencia del Alavés, San Mamés, estará ocupado por un concierto. Unos 2.000 efectivos de policía se despliegan hoy en torno al Santiago Bernabéu, donde esta noche el Real Madrid recibe al Nápoles. Más de 5.000 hinchas italianos llegan hoy a la capital y unos 1.000 no tienen entrada. El club transalpino ha pedido a sus aficionados que respeten las normas de seguridad. Excepto Bale, el Real Madrid presentará esta noche su 11 de gala. Recupera el 4-3-3 y en el centro del campo tendrá a Casemiro, Modric y Kroos. Mala noche para los equipos españoles en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Y eso que los tres jugaban en casa. Otra incorporación de diciembre, Orellana marcó el segundo gol del Valencia, que ganó 2-1 al Real Madrid. Con este resultado, los blancos siguen líderes con un punto de ventaja sobre el Barça y tienen un partido menos, el que se aplazó contra el Celta. Los culés podrían ponerse líderes si ganan domingo en el Calderón. La Liga más viva tras la derrota blanca anoche en Valencia. Ha sido como chilena, venga Torres y luego un subidón. Lo mejor que ha metido Torres en mucho tiempo. El niño, sin palabras. Sí, pero el penalti que ha fallado, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. El Atlético vuelve a ser cuarto en Liga tras una sufrida victoria ante el Celta. Los gallegos firmaron un buen partido con 2 contras impecables, pero los rojiblancos supieron sufrir para remontar un partido que otros habrían dado por perdido. La Liga de Campeones vuelve esta semana con la ida de los octavos de final. El Barça viaja hoy a París para medirse mañana al PSG francés, con Piqué, Rafinha y su máscara. Los canteranos Alañá y Nil también entran en la convocatoria y no estarán Mascherano, Arda Turán y Aleix Vidal, que se pierde lo que resta de temporada. El astro argentino estará mañana en el Bernabéu y Atlético y Sevilla juegan sus partidos de Liga de Campeones la semana que viene. La UEFA ha hecho público un informe en el que pronostica que el Barça será el campeón de la Champions de esta temporada, basándose en datos estadísticos como la trayectoria de los equipos en la primera fase, su balance defensivo o su peso histórico. Es solo estadística, pero el mismo estudio acertó el año pasado con el Real Madrid. El Barça vuelve de París con el corazón roto. ¿Qué tal? Buenos días. El Barça perdió 4-0 ante el PSG en la ida de octavos de final y dice prácticamente adiós a la Champions League. Los azulgrana, irreconocibles, fueron totalmente superados por los parisinos, que hicieron añicos cualquier atisbo de esperanza. Y en los deportes, el Real Madrid gana otra vez la Copa del Rey de baloncesto. Ángel. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. Cuarto título de Copa del Rey consecutivo para el Real Madrid. Ayer ganó 97-95 al Valencia de Básquet por 2 puntos en una final que se decidió en los últimos instantes y con un decisivo Sergio Llull, que fue elegido el mejor jugador de la Copa por segunda vez en su carrera. Anotó los 10 últimos puntos de los blancos ante un Valencia que aguantó todo el partido y les lleva al límite. Habrá una segunda cita entre la tenista canadiense Eugène Bouchard y uno de sus fans. Así lo aseguran algunos medios. Quedaron por primera vez después de que él se apostara una cita con ella que los Patriots acabarían remontando en la Super Bowl. Y al final pasó el milagro.